Y en este sentido, en el que Jesús y sus apóstoles reconocen la humanidad y la divinidad de la Escritura, también la comunidad pospascual va a reconocer el conjunto de las Escrituras como inspirada y como canónica, es decir, como aquella palabra que da orden y, y pone siempre la ruta a seguir en la vida. Y en este sentido tenemos dos textos paradigmáticos. El primer texto, que es la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 36, encontramos la sentencia, y la única sentencia, que nos afirma que el conjunto de las Escrituras ha sido inspirado por Dios. El otro texto base para poder sostener lo que hemos expuesto es la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículos del 20 al 21. Ahí el autor nos va a decir que el Espíritu Santo es quien inspira las palabras. Y aquí hay un elemento que resulta vinculativo para toda la comunidad que vendrá después, que somos nosotros, la iglesia, que no hay interpretación privada. Entonces toda la Sagrada Escritura tiene una interpretación que se hace en comunidad, y al ser una interpretación en comunidad, vamos a ver entonces que este principio nos ha llegado para una correcta interpretación en el seno de la iglesia, y que este tema pues lo abordaremos en otro episodio de esta serie. Ahora vamos a decir y a responder qué piensa el Nuevo Testamento de sí mismo. Y para poder contestar esta pregunta, nosotros tenemos que remitirnos a la tradición de Jesús. ¿Y qué queremos decir la tradición de Jesús? Pues es el momento histórico de su persona al momento de iniciar su proyecto. Y en este momento pues Jesús se presenta como el cumplimiento, como la superación y la plenitud del Antiguo Testamento, cuyo valor y autoridad reconoce, no la exime, pero al mismo tiempo él se atreve a corregir. ¿Por qué? Porque Jesús tiene conciencia entonces de ser más que el templo, más que Jonás y más que Salomón. Dos figuras importantes y una institución que vertebran y articulan pues la vida del pueblo de Israel. En este sentido entonces la iglesia acoge a Jesús como palabra suprema y definitiva de Dios, como el verbo de Dios hecho carne. Y en este sentido la primera comunidad cristiana, va a confesar a Jesús como el Señor, en griego Kyrios. Es muy importante y resulta interesante porque en la traducción que se hace del hebreo al griego, Kyrios solamente es utilizado para poder nombrar el nombre de Dios. Y al momento de que la comunidad cristiana le atribuye ese título a Jesús, lo está reconociendo entonces como Dios. Una vez que tenemos este acercamiento a la tradición de Jesús, ahora entonces conviene poner nuestra atención en la tradición acerca de Jesús. Y si decíamos que la tradición de Jesús es la que él inaugura, la tradición acerca de Jesús pues va a ser la
la tradición que los apóstoles van a hacer de la memoria de la persona y de la obra de Jesús. Y entonces, al momento de dar a conocer el mensaje de Jesús, pues los apóstoles se constituyen como servidores de la palabra. Y como servidores, entonces tienen la misión de custodiar y de transmitir fielmente lo que han recibido. Y entonces nosotros en este sentido podemos afirmar que no solo es sagrada la tradición de Jesús, sino también es sagrada la tradición acerca de Jesús. Y entonces no toman sacralidad solamente las palabras de los apóstoles, sino que también sus escritos. Y en este sentido nosotros podemos ver en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando Pablo pues exhorta a esa comunidad a ser fieles a lo que han escuchado y a lo que en la comunidad se va leyendo. Y entonces en este mismo sentido vamos a ver que la conciencia de que los escritos apostólicos están en el mismo plano que el Antiguo Testamento empieza a consolidarse, y por lo tanto no se les puede añadir ni quitar nada. Y en este horizonte el Nuevo Testamento no solo tiene el valor de cumplimiento, sino que el Nuevo Testamento adquiere entonces el carácter de ser el conjunto de libros explicativos y aclarativos sobre lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y una vez que hemos visto lo que dice la Biblia de sí misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dirijamos nuestro horizonte de reflexión ahora a ver qué dice la Iglesia de la Biblia. Y entonces nosotros en este sentido afirmamos que la Iglesia pues dice que la Biblia está inspirada, es verídica y es canónica, es decir, vinculativa a la vida de toda la comunidad. Vamos a centrarnos en este momento en la inspiración y en la verdad de la Sagrada Escritura. El tema de la canonicidad lo abordaremos en el siguiente episodio. Y entonces, ahora para tomar en cuenta este problema de la inspiración y de la verdad, vamos a remitirnos a la época de los Santos Padres, en un momento muy especial que es la escolástica, que es lo que dice el magisterio reciente y cómo se reflexiona desde la teología este aspecto crucial. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es la inspiración? Y entonces con los Santos Padres podemos nosotros afirmar que toda la enseñanza de ellos, o sea, de los Santos Padres, se puede resumir que la Sagrada Escritura es una obra en la que Dios y el hombre son los autores. Y para poder explicar esta verdad, entonces los padres de la Iglesia van a recurrir a ciertas analogías. Y una de las analogías, o la primera analogía que ellos van a utilizar, va a ser precisamente la del instrumento. Y en esta parte, ellos explican que Dios se sirve del escritor sagrado, así como el músico se sirve de un instrumento musical. Traigamos a la memoria pues una guitarra, una flauta, un saxofón, un clarinete. Y entonces, ¿qué es lo que podemos subrayar de esta primera analogía?
En primer lugar, nosotros podemos subrayar la colaboración que el hombre tiene con Dios. Es decir, así como el instrumento colabora con el músico para que la melodía pueda surgir, de la misma manera el hombre colabora con Dios para que el mensaje pueda llegar a ponerse por escrito y a transmitirse. Pero así como el intérprete está condicionado por el instrumento que utiliza, no es lo mismo tocar una flauta de oro con una flauta de metal, o no es lo mismo ejecutar una guitarra con cuerdas de plástico que con cuerdas de metal. De esta misma manera, pues Dios se deja condicionar por el hombre. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la inspiración pues no produce los mismos resultados. Por ejemplo, en el clásico Isaías y en la visión más romántica que tiene el profeta Jeremías. Vamos teniendo allí que cada autor va teniendo sus propias características y en el texto va inyectándole pues su nota personal. Aquí hay entonces con esta analogía un peligro que nosotros podemos ver. ¿Y en qué consiste este peligro? Pues este peligro consiste en que puede llegar a entenderse al autor humano solamente de forma pasiva, como el que solamente tiene que hacer lo que Dios le dice. Este es un peligro. Posteriormente, los santos padres también pusieron una segunda analogía, y esta analogía es la del dictado. Y esta analogía va a empezar a propagarse o a circular entre los padres latinos a partir del siglo II. Y entonces la ventaja de esta analogía es que subraya la primacía de la actividad divina para que pueda entonces contribuir al proyecto redaccional del plan salvífico que Dios quiere a la humanidad. Aquí entonces, como en toda analogía, hay un peligro, y entonces este peligro consiste también en minimizar la contribución del autor humano. Y entonces aquí el autor humano pudiese quedar reducido solamente a una visión de escribano o amanuense, es decir, yo te dicto y tú escribes. Y todavía persiste esta visión, porque muchas veces podemos pensar que la Biblia en efecto pues es un libro dictado tal cual es de parte de Dios, y no es así, como vamos a ir viendo y reflexionando. Después va a venir San Agustín, y entonces él va a poner una bella analogía, y esta bella analogía consiste en ver la Sagrada Escritura pues como una carta, un mensaje. Y resulta muy, muy bella esta analogía, porque San Agustín dice que como nosotros no somos ciudadanos propios de este mundo, sino que nuestra patria es el cielo, entonces como peregrinos o como personas que estamos lejos de nuestra patria, nos ha llegado una carta, y esa carta pues son las escrituras en las que Dios nos habla, nos muestra su mensaje para que pueda haber una vinculación. Y entonces con esta analogía pues el autor humano, o sea el hagiógrafo, es visto como un embajador. Y un embajador, ¿qué hacía en esa época? Recordemos que los santos padres pues van tomando las imágenes del contexto que ellos les ha tocado protagonizar. Y entonces el embajador era a quien se le confiaba un mensaje
y lo tenía que exponer y lo tenía que desarrollar de una forma creativa, de forma que fuera comprensible. Y entonces dice San Agustín, el agiógrafo pues es ese embajador que ha puesto y ha desarrollado el mensaje que Dios tiene para el género humano. Y la última analogía que va a ser trabajada con los santos padres pues es precisamente la analogía de la imagen del autor. Esto con la finalidad de ponerle fin a ciertas herejías que habían en el momento, que consideraban el Antiguo Testamento como obra de un Dios malo, o incluso llegaron a afirmar que el Antiguo Testamento era obra de Satanás y solamente el Nuevo Testamento era obra de Dios. Con la finalidad de erradicar todas estas herejías, pues los santos padres utilizan esta imagen del autor, y entonces ellos afirman y sostienen pues que Dios es el autor de ambos testamentos, tanto del Antiguo como del Nuevo. Esta tesis la vamos a reflexionar en un momentito. Después de los santos padres viene la escolástica, y dentro de este periodo histórico el más representante es Santo Tomás. Se está dando el auge de toda una sistematización filosófica como fundamento de la teología. Solamente quisiera mencionar aquí que Santo Tomás va a utilizar precisamente conceptos filosóficos para poder hablar de la inspiración de la Sagrada Escritura. Y entonces Santo Tomás va a decir que Dios es el autor principal y que el hombre es el autor instrumental. Aquí queda reducida la visión de una cooperación del ser humano. El ser humano solamente queda reducido a instrumento, y esto corre el riesgo de ver al hombre incluso como un títere o una marioneta de Dios, y esto no es así. Y en este periodo, a partir de toda la reflexión sistemática, filosófica y teológica que se ha venido haciendo, entonces se llega a una maduración de la participación del hombre dentro del proceso de consolidación de la escritura en la letra. Y entonces nosotros vemos aquí a dos protagonistas, tanto al hombre, que es el agiógrafo, como al Espíritu Santo, que a través de él Dios inspira. Y entonces aquí el hombre, el agiógrafo, tiene tres capacidades, tres dimensiones. Y entonces está la mente, la voluntad y sus sentidos, es toda la persona. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Pues la función del Espíritu Santo es iluminar la mente del agiógrafo. El Espíritu Santo va a obrar en él de forma que su voluntad tenga o tienda a desarrollar lo que Dios quiere, y en sus sentidos lo va a asistir para que ponga por escrito precisamente el proyecto de salvación. Llegamos a la etapa del magisterio, y para poder hablar del magisterio de la Iglesia tenemos que hacer mención del Concilio de Trento, del Concilio Vaticano I y del Concilio Vaticano II. Y entonces estos concilios van a desarrollar en esencia la tesis de los santos padres. Dios es el autor de ambos testamentos, y el hombre es el que coopera con Dios para que la verdad salvífica pueda ponerse por escrito. Y entonces el Concilio Vaticano II va a describir la inspiración como aquella actitud, vuelvo a repetir, de cooperación con Dios. Y entonces
Si el hombre coopera con Dios, pues el hombre respeta todo lo que el hombre es. Y entonces, por eso nosotros tenemos en la Sagrada Escritura diversos géneros literarios, diversas maneras de poner por escrito la palabra de Dios, porque Dios respeta la personalidad del escritor sagrado. Y entonces, en este sentido, podemos afirmar con sensatez que en la Sagrada Escritura, pues todo es responsabilidad de Dios y todo es responsabilidad del hombre. Dios asiste al hombre y el hombre pone por escrito lo que Dios quiere comunicar. Y en este sentido nosotros decimos que la Biblia es verídica, goza de verdad. Pero ¿de qué verdad goza la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura goza precisamente de esa verdad que nos lleva a nosotros a buscar el camino que nos regresa a la casa del Padre, es decir, el camino de la salvación. La verdad de la Sagrada Escritura no es una verdad matemática, ni histórica, ni mucho menos científica. Es una verdad que nos quiere a nosotros iluminar para caminar en la senda que Jesús mismo nos dejó. Quisiera yo terminar con una frase de Galileo, no busquemos en la Sagrada Escritura cómo va el cielo, sino más bien busquemos y veamos en la Sagrada Escritura cómo se va el cielo. Y el cielo no como un lugar, como un espacio geográfico, sino el cielo como la imagen en la que Dios habita. Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y compartan.